Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, profe. Buenas tardes. hola, buenas tardes, pues bienvenidos a esta sesión. Se llegó el día, el tema que les comentaba por ahí, en el cual pues les decía que íbamos a ver pues ejemplos ya un poquito más aterrizados a lo que viene siendo la actividad que es el protocolo de investigación. Entonces, si ya estuvieron revisando por ahí la actividad que nos corresponde realizar en esta semana, es propiamente realizar pues lo que es nuestro protocolo de investigación. Entonces, estas 2 semanas nos vamos a enfocar y de hecho la actividad también tiene fecha de entrega para la siguiente semana para darles oportunidad para que pues vayan aprovechando estas 2 sesiones, ¿verdad? En las cuales vamos a ver ya, como les comentaba, ejemplos más casos prácticos relativos a cómo es que ustedes deben de conformar cada uno de los elementos del protocolo de investigación. Entonces, ¿se acuerdan por ahí que al inicio de la materia les dije, vayan pensando qué tema de investigación para luego ir ya viendo pues cómo van a ustedes a plantear su problemática, ver pues qué, digamos, bibliografía más o menos han estado revisando como para considerarla dentro de su marco, más o menos cómo ir armando su cronograma, todos esos elementos que se les pide, ¿verdad? Que debe de llevar este documento. Bueno, pues ya irlos viendo. Si no lo han hecho, bueno, pues irlo revisando para pues ir conformando este documento de manera correcta. Entonces, vamos a ver eso, este tema precisamente, la primer parte, el día de hoy y ver pues también un ejemplo con un pequeño video en donde nos van a explicar más a conciencia cómo vamos a poder nosotros redactar un tema de investigación y bueno, cómo ir delimitándolo correctamente para darnos una idea de cómo poder hacerlo según el tema que ustedes hayan elegido. Y bueno, pues ver las partes que se van a estar calificando para esta actividad. A ver, por ahí Isabel, sí, adelante Isabel. Sí, buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. ¿Ese es el trabajo final, maestra, el protocolo, o aparte va a haber un No, examen? sí, mira, lo que fue el tetra pasado. Bueno, ya tenemos varios tretas anteriores. Esto se manejaba como el trabajo final, pero ya tenemos varios tiempos que nos están pidiendo que se presente un examen final. Entonces, esta pues viene siendo una actividad, la última, ¿verdad? Lo que era el trabajo final, bueno, pues se optó por manejarla como última actividad, pero darles oportunidad para realizarlo en 2 semanas. Por consiguiente, ustedes tienen toda esta semana para ir revisando, analizando y la fecha final, pues sería la siguiente semana en la cual estaríamos viendo la segunda parte de ejemplos y ejercicios para su elaboración. En cuanto a lo que es el examen final, hasta ahorita todavía está marcado como examen final, salvo que haya por ahí alguna otra instrucción, entonces pues yo se la estaría haciendo saber con tiempo, ¿verdad? Muy bien, Ok, maestra, muchas gracias. de nada, Isabel. Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio para ver este tema. Déjenme, me paso acá a la presentación. Y bueno, recordaremos que el protocolo, bueno, por ahí estuvimos estudiando, ¿verdad? Que pues tiene dentro de todos sus elementos, pues debe de tener, ¿verdad? Una presentación propiamente.
Aquí dentro de la presentación, ¿verdad? Obviamente tiene que traer, como en todas sus demás actividades que siempre se les pide una portada. Pues aquí ustedes pondrían, ¿verdad? Lo que viene siendo pues el logotipo, como están acostumbrados y están habituados a entregar las actividades con el logotipo, con obviamente ahí en esa portada ustedes pudieran incluir lo que viene siendo el título de ese, pues del protocolo del proyecto de investigación que ustedes hayan pues definido, ¿verdad? Aquí recuerden que el título de que van ustedes a proponer, bueno, debe ser claro, debe ser preciso, debe ser completo, debe de indicar pues el tema central de investigación, ¿verdad? Y bueno, pues de preferencia que no exceda más allá de 15 palabras, que no sea muy largo. Si se fijan aquí en esta portada, ¿verdad? Un ejemplo de un proyecto de investigación aquí cómo es que se está indicando, ¿verdad? Lo que es el título del proyecto de investigación, obviamente el nombre del autor, que serían ustedes, y bueno, pues demás elementos como la ciudad, la fecha en la cual estarían ustedes pues presentando su, en este caso, este documento. El título, para definir el título, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, pues podemos a lo mejor hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles van a ser las variables que voy a medir? ¿Qué es lo que quiero saber que va a ser propiamente el objeto de estudio? ¿Quién es el que va a conformar la población de estudio? ¿Dónde es que voy a centrar ese objeto de estudio? ¿Y cuándo es que voy a realizar esa investigación? Si se fijan, estas 5 preguntas pueden verse en el siguiente ejemplo. Aquí se habla con respecto al tema del clima laboral y bueno, habla con respecto a su influencia. Dice, en la deserción laboral de los millennials mexicanos en el año 2021. ¿Dónde? Pues si estoy diciendo que estoy hablando de los millennials mexicanos, pues se entiende, ¿verdad? Que sería en México, ¿verdad? En la República Mexicana. Si quiero ser más específico, pues tendría que poner, ¿verdad? Lo laboral de los millennials mexicanos en la zona norte del país. Pudiera ser, ¿verdad? O a lo mejor un poco más específico, poder indicar, bueno, el clima laboral y su influencia en la deserción laboral de los millennials de Nuevo León. En el año 2021, 2022, etcétera? A ver, es decir, es el cuándo es que se está realizando la investigación. ¿Quién conforma la población de estudio? Pues en este caso los que denominamos millennials, ¿verdad? Porque nos estamos nosotros enfocando a qué es lo que queremos saber. Pues el clima laboral, ¿verdad? Y cuál ha sido su influencia en esa deserción laboral de estas, pues estas personas a las que nosotros denominamos millennials. Claro está que dentro de todo lo que es el marco teórico, pues habrá que explicar a qué le llamamos millennials, ¿verdad? Y obviamente, pues información relativa a cómo ha sido específicamente en ese tipo de población, pues a lo mejor estadísticas, ¿verdad? De qué edades se consideran, esas vendrían siendo esas variables, ¿verdad? Qué tanta población está, aparte de la edad, bueno, pues qué tantos estudios tienen, también pues en qué áreas de trabajo se ve, ¿verdad? Que existe este tipo de población, etcétera, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ahí estamos delimitando lo que viene siendo ese título en unas cuantas palabras que pues no están muy rebuscadas ni tan largas,
pero que nos indican, ¿verdad? Qué es lo que nosotros vamos a estudiar específicamente, ¿verdad? Que va a ser ese objeto de estudio, lo que nosotros queremos conocer, ¿ok? Muy bien. También dentro de lo que es la investigación, podemos nosotros incluir lo que es, pues, los antecedentes, ¿verdad? Esto, pues, obviamente nos va a servir para propiamente lo que es nuestros marcos. Aquí, es lo que denominamos marco teórico, marco de referencia, ¿verdad? O lo que llamamos estado del arte. Y en este apartado, pues se debe de analizar todo aquello que básicamente se ha escrito acerca de nuestro objeto de estudio. Es decir, qué es lo que se sabe hacer hasta ahora o se sabe del tema, qué estudios se han hecho en relación a él, desde qué perspectivas posiblemente se ha abordado, ¿verdad? Y bueno, pues los antecedentes van a ser ese sustento teórico del problema de investigación o del objeto de estudio y pues se debe de ir más allá de la mera descripción, dado que generalmente pues las teorías van a representar pues a lo mejor un grupo, un autor y se debe evitar pues abundar en teorías que solo planteen pues un solo aspecto del fenómeno, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos este caso en el cual se está hablando con respecto a ciertos antecedentes históricos, habla con relación pues a una investigación en el cual se habla en relación a lo que viene siendo la investigación de las tecnologías de información y comunicación en la educación. Entonces, cómo es que, pues, qué tipo de historia hay detrás en relación a ello, ¿verdad? En relación a ese tipo de investigación. Bueno, aquí podemos y de igual manera apoyarnos con nuestras preguntas que sugerimos para bien de poder nosotros indicar, pues que pudiera ser como un antecedente relativo a nuestro tema y objeto de, pues, de investigación. ¿Ok? Ahora bien, para plantear el problema, eh, recuerden, ¿verdad? Que también hay que, pues, delimitarlo muy bien, de manera correcta, para bien de, pues, no hacerlo muy, digamos, muy abierto, ¿verdad? Estar más delimitado en el sentido de que podamos nosotros determinar por ahí en cuanto a poder pues caracterizarlo, poder definirlo, enmarcarlo de cierta manera teórica. Y bueno, pues aquí generalmente la formulación o el planteamiento del problema, recuerden que este se formula pues a través de una interrogante, pero pues también existe la opción de presentarlo de manera descriptiva, ¿verdad? Y aquí pues lo importante es que a través del trabajo de investigación, principalmente en los resultados, pues se pueda dar respuesta a esas preguntas del problema. Aquí les he puesto también pues algunos ejemplos de planteamiento del problema. Em, Acuérdense que en las preguntas que veíamos era pues qué trascendencia puede tener, es decir, a quién va a afectar, qué tan importante es el problema. Vimos también la magnitud, la frecuencia, la distribución, es decir, qué tan grande es, cuáles van a ser las áreas geográficas afectadas, los grupos de población afectados por el problema. También, pues, qué tan posible resolverlo, también la parte de factibilidad, es decir, que qué tanto se puede modificar y, pues, también ver qué se ha hecho anteriormente para resolver el problema. Entonces, si se fijan aquí, vienen unas preguntas, hablan con respecto a, o también a otro X tipo de investigación, hablan con respecto a un problema en relación, la primera dice cómo afectó el teletrabajo, la dinámica familiar de las madres solteras pues, en una ciudad específica que fue San Miguel de Allende en el año 2020.
Hay otra que viene en forma de pregunta que dice, ¿cuáles son las consecuencias de la exposición a las pantallas móviles en adultos mayores? O sea, si se fijan, está siendo muy específico. Si nosotros nada más pusiéramos, ¿cuáles son las consecuencias de la exposición a las pantallas móviles? Pues lo íbamos a dejar muy abierto, ¿verdad? No, pues sí, las consecuencias de quiénes. Pueden ser los niños, pueden ser los adultos, pueden ser, en este caso, los adultos mayores, en los jóvenes, etcétera, ¿verdad? Entonces, y por ahí podemos hacerlo más delimitado, ¿verdad? También, por ejemplo, acá dice impacto del home office en el consumo energético del barrio de Buenos Aires durante enero 2021. Si no especificáramos, pues también imaginémonos, pues tendríamos que consultar en mil y un em, fuentes para bien de poder abarcar pues la totalidad, ¿verdad? Si decimos, bueno, pues, ¿cuál fue el impacto del home office en cuanto al consumo energético? ¿De quién? ¿De qué país? ¿De qué estado? ¿De qué ciudad? ¿De todo el mundo? ¿O cómo, verdad? Entonces, para bien de poder hacerlo más delimitado, tenemos que especificar el área, ¿verdad? En dónde se va a concentrar, pues, nuestro tema, nuestro problema de investigación, ¿ok? Marco teórico, recuerden entonces que este pues va a contener, ¿verdad? Todo, pues esa teoría, todos esos conceptos, todas esas referencias que nos van a dar pues digamos, un punto de referencia de lo que estamos hablando. Esto para el lector, ¿verdad? En relación, obviamente, pues para ponernos en contexto del tema que ustedes han elegido. Entonces, pues obviamente ahí por eso se denomina marco teórico, va a ser toda la teoría. Si tomamos como ejemplo el tema el título del tema que estuvimos planteando de pues cuáles son las consecuencias en cuanto al clima laboral de los millennials. Bueno, pues aquí en este marco es en donde les comentaba, tendríamos que definir, bueno, quiénes son los millennials, por qué se les denomina así, a partir de qué edades, etcétera. Todo eso para bien de poder ponernos en contexto y en base a eso, pues que el lector pueda entender de manera correcta de qué estamos nosotros hablando, ¿verdad? Ok. Metodología. También pueden incluir por ahí un apartado, una posible metodología que ustedes pudieran pues incluir, ¿verdad? Según sea el tema de investigación. Aquí la metodología pues recuerden que aclara los pasos y procedimientos que van a ser utilizados para llevar a cabo en la investigación. Debe de incluir la explicación de los aspectos necesarios para reproducir o repetir la investigación, ¿verdad? Aquí debe de quedar muy claro el cómo de esa investigación. Sin embargo, la forma en que debe de trabajarse la metodología puede variar, pues dependiendo del tipo de documento que pues esté elaborando, ¿verdad? Entonces, em, aquí hay que revisar muy bien, ¿verdad? Qué tipo de metodología es la que ustedes pudieran, pues, aplicar, obviamente, dependiendo del tipo de investigación que ustedes van a realizar. Recuerden que el protocolo es una guía, ¿verdad? En la cual, pues, se va a indicar al lector se le va a orientar y a decir o a indicar, ¿verdad?, cómo va a ser la ejecución de esa investigación. No es propiamente realizar la investigación, ¿verdad?, sino que se va a poner en contexto qué es lo que se pretende estudiar, cómo es que se propone realizar esa investigación, más no es en sí la investigación, ¿sí?
Claro que tiene que estar muy bien definido, ¿verdad? Pues qué es lo que queremos estudiar, cómo es que proponemos, es ese plan que veíamos, ¿verdad? Que nos va a tratar de guiar para bien de poder realizar, pues al final, ¿verdad? Posterior al protocolo, pues ya viene en sí lo que es la propia investigación, pero pues nosotros nos vamos a quedar en este primer paso, ¿verdad? Que es ese trabajo de investigación que es este plan, ¿verdad? En el cual pues el objetivo es describir de manera adecuada pues ese proceso de investigación que tiene pensado ejecutar. ¿Ok? Muy bien. También, pues debe de tener un índice propuesto. Recuerden que pues todos estos elementos pues deben de ir de cierta manera ordenados. Entonces, en el índice, bueno, pues un índice general propuesto en el cual se indiquen los incisos o partes de los cuales pues consta el protocolo especificando pues la página correspondiente, ¿verdad? Según obviamente pues los temas que ustedes vayan a ir desglosando. Y bueno, pues lo que viene siendo el calendario, que es, recuerden el cronograma, ¿verdad? En el cual pues ustedes van a ir poniendo qué actividades son las que van a tratar de realizar, en qué tiempo más o menos ustedes tienen definido. Por ejemplo, bueno, en la determinación de el título del tema, pues yo pienso llevarme a lo mejor un día o dos. En la revisión, a lo mejor de pues el material, todo lo que es la bibliografía, a lo mejor me llevo 3 días o 4 días, según sea el caso, ¿verdad? En lo que es la recopilación, lo que es el análisis, ¿verdad? Pues me voy a llevar tantos días, etcétera. Esto es para bien de poder ir desglosando cada una de las actividades a detalle y obviamente pues aquí en este caso, bueno, pues como va a ser un protocolo pequeñito, ¿verdad? Bueno, pues podemos nosotros poner ahí cuánto tiempo más o menos tenemos pensado y planeado llevar a cabo para bien de poder al finalizar, pues que sería la presentación de este documento. Entonces, es muy importante siempre agregar este cronograma para conocer esos periodos de desarrollo para la investigación explicando, pues, como les comento, en esta parte de las actividades, detalladamente las etapas del proyecto. Y aquí, pues, se debe de presentar agrupadas, ¿verdad? Las actividades que obviamente ustedes van a realizar. Entonces, debe de acompañarse, pues, por una sección breve a manera de, pues, a lo mejor de introducción, explicando su contenido o bien haciendo referencia al cuadro, ¿verdad? Mostrado en esta sección. Entonces, aquí si se fijan, pues viene un ejemplo, ¿verdad? De una investigación en la cual se propone la realización de experimentos. Bueno, pues ahí se ve un ejemplo de cómo se pudiera realizar esas actividades. Bueno, pone en primera instancia que se va a realizar experimentos y luego la recolección de los datos, luego el análisis, luego la conclusión, la elaboración del informe y la presentación. En nuestro caso, bueno, pues sería los pasos que ustedes van a seguir para ir conformando pues este documento que es el protocolo. ¿Ok? Muy importante también que no se nos olviden las referencias bibliográficas en formato APA. Acuérdense, siempre se les ha pedido que las referencias vengan bien redactadas. Em, Acuérdense por ahí apoyarse de lo que son los generadores de referencias en formato APA, los existen ahí en la web. Por ahí les he sugerido también algunos para sencillos en el cual ustedes van introduciendo ya sea el libro, lo que es el artículo que ustedes vayan consultando para bien de poder
pues presentarlo de manera adecuada. También incluso en el Word, cada que ustedes vayan consultando algún libro, algún artículo, alguna página, ustedes pueden irlas registrando, ¿verdad? Y ya al finalizar de redactar todo ese documento, pues simplemente las insertan. El Word trae esa, pues esa facilidad de poder insertar esas referencias bibliográficas y ya en el formato correcto. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Que no se nos olvide que deben de venir registradas en este formato. A ver, por ahí hay alguien. Sí, Isabel. Maestra, todas las referencias van a ir al final, donde dice las referencias bibliográficas o en cada segmento. Al final. Al final debe de haber un apartado que sean las referencias. Al final, si se fijan en todas las actividades que les hemos pedido, siempre vienen al final todas esas consultas que ustedes han realizado para bien de poder apoyarse y documentar su trabajo. Cuando quieres hacer, por ejemplo, em, una una mención de alguna idea, ¿verdad? Se realiza lo que es la cita textual, la cual, como se acuerdan, cuando vimos las fichas de trabajo, tiene que venir entre comillas y luego al final se pone lo que viene siendo el nombre del autor y entre paréntesis el año de la publicación. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, maestra. Sí, ok. Eso es muy diferente, ¿verdad? A lo que es una cosa es la cita y otra cosa es la referencia. Entonces aquí, si tú en tu marco teórico vas a incluir, no sé, vamos a suponer el ejemplo que vimos, ¿verdad? De que bueno, vamos a definir millennial. Según el autor, no sé, fulanito de tal, ¿verdad? Se define millennial como aquellas personas. Y entonces, cuando estés definiendo, obviamente vas a copiar la idea que pues está proponiendo ese autor y la vas a poner entre comillas. Y entonces ahí sí vas a poder citar el autor que está dando esa idea de esa definición. Al final, vamos a tener que ver a ese libro en el cual tú encontraste esa definición. Por consiguiente, pues tiene que venir referenciado de esta manera, como vemos en pantalla, ¿verdad? El autor, el año, el libro o el artículo, ¿verdad? La página posiblemente en la cual la consultaste, que vendría siendo entonces la referencia en formato APA, ¿ok? Sí, maestra, gracias. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué más? Seguimos. Bueno, pues esta es la primer parte de los elementos. Vamos a ver, como les comentaba, este ejemplo, ¿verdad? De cómo ir definiendo un tema de investigación. Vamos a ver aquí, nos van a dar tips de cómo realizarlo para que nos ayude en nuestra actividad. Esta pues sería la primera parte. En la siguiente parte vamos a ver los demás temas los demás elementos de los cuales se conforma este documento. Déjenme los reviso. Ok, si tenemos audio, muy bien. Hola, ¿qué tal alumnos? En esta nueva cápsula trataré de explicarles con un ejemplo el paso a paso para desarrollar su protocolo de investigación. En esta presentación les voy a explicar cómo elegir un tema, cómo escribir las preguntas de investigación y cómo redactar los objetivos. Paso 1. Tienen que definir un tema a investigar. Cualquier tema que se relacione con su carrera. En este caso elegí un tema hipotético que pudiera ser robots en la industria. Ya que elegimos el tema, entonces hay que elegir un problema dentro de ese tema. O bien puede ser a la inversa.
puedo primero pensar en un problema y después definir de qué tema estamos hablando. Pero lo ideal sería definir el tema y del tema buscar el problema. Pero si ya tienen el problema, entonces el paso 1 ya se lo saltaron, ¿no? Entonces, el paso 2 es elegir un problema dentro del tema que ya elegí. En este caso sería el uso de robots en el área de manufactura ha sustituido al hombre. Ese es el problema que quiero investigar. Paso 3, necesito acotar el problema porque en este caso estoy diciendo, el uso de robots en el área de manufactura ha sustituido al hombre. Ok, ¿de qué robots estamos hablando? ¿Y de qué manufactura estamos hablando? Entonces, hay infinidad de robots que se usan en la manufactura y hay infinidad de manufacturas para diferentes cosas. Entonces, habría que acotar ese problema. Entonces, podemos realizar algunas de estas preguntas para poder acotar el problema. Por ejemplo, ¿a qué tipo de industria quiero yo investigar? Bueno, a la automotriz. ¿Qué tipo de robots quiero investigar? ¿Inteligentes o móviles? Me voy por los inteligentes. ¿Qué rama automotriz quiero investigar? Existe de arquitectura, de armado de motor, de testing, de software, de armado de vidrios, etcétera, etcétera. Puedo irme por armado de motor. El paso 3. Entonces, vuelvo a escribir el tema, pero ya acotado. Entonces quedaría el uso de robots inteligentes en el área de armado de motor automotriz ha sustituido al hombre. Entonces ya tengo mi tema acotado. Podríamos acotarlo más porque aún no establecemos ni el tiempo ni el espacio. Es decir, a partir de cuándo queremos investigar, de qué año a qué año y de qué nivel o de qué áreas estamos hablando, si es un estudio a nivel nacional, internacional o local. Eso se ve más adelante. O sea, para este protocolo o para el protocolo de investigación solamente lo vamos a dejar hasta aquí. El paso 5 sería expresar el tema en problema. Si mi tema es el uso de robots inteligentes en el área de armado de motor automotriz ha sustituido al hombre, entonces mi problema sería ¿en qué porcentaje la utilización de robots inteligentes en el área de armado de motor automotriz ha sustituido al hombre? Ese en realidad es mi problema y es en realidad lo que quiero investigar. Entonces, una vez que ya tengo mi tema de investigación y definido las preguntas, puedo yo redactar mis preguntas de investigación. Es decir, en realidad, ¿qué es lo que quiero saber? O sea, si bien quiero saber cuál es el porcentaje que se ha disminuido el uso del hombre en la rama de manufactura de motor, también pudiera yo saber qué actividades desarrolla ese robot inteligente en la manufactura de motores o qué beneficios le ofrece a la empresa el uso de un robot inteligente en el área de manufactura. Entonces, son muchas preguntas que todas están ligadas a mi problema de investigación. Ninguna se sale de ese rango. Una vez definidas las preguntas de investigación, ¿cuántas son las ideales? N cantidad de preguntas, pero lo ideal es que entre más preguntas tengan, o más bien, lo que sucede es que entre más preguntas tengan, pues el mismo número de objetivos tendrán que perseguir. Recomendable para ustedes que van iniciando con 3 preguntas de investigación. Una vez que tienen las preguntas, pues se redactan los objetivos y es básicamente la misma redacción, solo que ahora están redactadas en función de objetivos. Es decir, ¿cuál va a ser mi objetivo uno de los objetivos de la investigación? Bueno, va a ser evaluar el porcentaje de desplazamiento humano en el área de manufactura de motor de las industrias automotrices que han implementado robots inteligentes.
Otro objetivo que voy a perseguir es determinar las actividades que desarrolla un robot inteligente en la manufactura de motor automotriz. Y por último, quiero evaluar el beneficio que obtienen las empresas del ramo automotriz con la implementación de robots inteligentes en el armado de motor. Hasta aquí, hasta el paso 7, pues bueno, ya definí el tema, ya definí el problema, ya definí las preguntas y los objetivos. A continuación, también el proyecto final nos pide elaborar un marco teórico tentativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el marco teórico va a ser toda aquella información o todos aquellos datos que me van a servir para investigar mi problema. En este caso, tengo que investigar sobre los robots. ¿A partir de qué año están en la industria? ¿Qué tipos de robots inteligentes existen y qué tipos de robots inteligentes se utilizan en la industria automotriz? Antecedentes de robots en la industria automotriz. Aquí sí tengo que buscar estudios que me muestren datos sobre cuántas empresas o qué tipo de empresas han implementado robots. También hay que investigar sobre el factor humano en la industria automotriz, qué actividades desempeña el factor humano, y también podemos investigar sobre recomendaciones de uso de robots, referencias sobre el factor humano, tipos de uso de robots inteligentes en la industria automotriz y toda aquella información teórica que creamos necesaria, pertinente para el estudio de nuestro problema. Bien, entonces, con esto terminamos esta cápsula. Espero este ejemplo que se ha explicado les sirva para desarrollar su proyecto final. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, alumnos? Ok, entonces, como vimos, ¿verdad? Cómo se fue delimitando lo que fue el tema de investigación, luego lo definimos en problemas, se fue haciendo un poquito más definido, más concreto y obviamente pues de ahí también vimos qué posibles conceptos teníamos que nosotros pues identificar para bien de poder incluirlos dentro de nuestro marco teórico. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Pues yo creo que solo estamos un poco preocupados a la idea de equivocarnos en algún paso. No se apuren, aquí para eso está el mensajero, si tienen dudas, si tienen, todavía tenemos la otra clase, entonces ustedes aquí la idea es que vayan realizándolo, en la siguiente sesión podemos, como en el tetra pasado, estuvimos por ahí viendo ejemplos, ¿verdad? De quienes ya le habían ido avanzando y ahí mismo los fuimos puliendo. Cada quien iba preguntando, bueno, a ver, yo elegí este tema, ¿es correcto como lo estoy redactando? Y ahí íbamos viendo ejemplos, ¿verdad? La idea es de que ya vayan pensando, vayan viendo y pues a prueba y error, así es como aprendemos realmente. ¿Ok? Ok. Maestra, puede ser cualquier tema. Sí, el tema libre elección. Déjenme me paso aquí para que vean la tarea. Ahí ya la vemos, ¿verdad? Sí, ahí les puse que el tema es libre elección, ¿verdad? Recuerden que pues debe de traer la portada, debe de traer lo que es la delimitación del tema, que viene siendo el título, que ya vimos por aquí cómo y vimos ejemplos de cómo poder definirlo, el planteamiento del problema,
pues la justificación, todo lo que es el objetivo de hipótesis, todo lo que es el marco teórico, ¿verdad? La bibliografía, recuerden que eso se va a revisar que esté en formato APA y bueno, pues lo que es el agenda cronograma. En la próxima clase vamos a ver la parte de la justificación, del objetivo, hipótesis. Ya vimos aquí parte de qué es lo que debe de contener el marco teórico, ¿verdad? Entonces, aquí pues nada más consideren, ¿verdad? Que estos serían los puntos que se estarían considerando para que pudieran ustedes pues obtener la máxima calificación. Les voy a, de hecho, en lo que viene siendo en esta parte de recursos, si se fijan, viene un ejemplo de cómo se debe de redactar un documento como este, ¿sí? Vienen de hecho aquí las partes, ¿verdad? En las cuales, bueno, ok, yo voy a tener este tema, aquí viene igual, ¿verdad? Cómo debemos nosotros de realizarlo, que sigue posteriormente, ¿verdad? Todos y cada uno de los pasos. En la siguiente sesión también les voy a compartir por ahí otro ejemplo más que tengo por ahí para que ustedes se vayan guiando y vayan viendo cómo ustedes van a irlo pues conformando. Si se fijan aquí para que me preguntaban sobre las referencias vienen al final, si se fijan. O sea, después de todo este documento viene aquí al final cuáles son nuestras referencias en formato APA. ¿Sí? Se fijan, está cortito. Bueno, aquí pues viene explicado estos conceptos que estuvimos ahorita tratando. Aquí sería nada más cuestión como que darle formato o forma a ese protocolo que ustedes van a desarrollar. ¿Ok? ¿No va a incluir imágenes o alguna gráfica? Pueden, sí, adelante, pueden incluir imágenes, gráficas. De hecho, en el ejemplo que ahorita vimos, que nos proponía el tema de la investigación de los robots en la industria, pues sí, dependiendo del tema, ¿verdad? Ahora sí que dentro de su marco teórico, ahí ustedes van a poder incluir gráficas, ¿verdad? Obviamente para bien de poder sustentar pues esa posible investigación que ustedes van a realizar. ¿Ok? Y sí las pueden incluir en ese apartado. ¿Sale? Solamente en el marco teórico. Sí, lo que viene siendo la parte del marco teórico, ahí es en donde debemos de incluirlas, porque van a servir de referencia para poder explicar el por qué nosotros estamos eligiendo ese tema y obviamente el ayudarnos a entender y poder a partir de ahí analizar para bien de poder encontrar pues la posible solución a nuestro problema que estamos nosotros planteando. En Word, los trabajos de este tipo se realizan en Word. Recuerden que las herramientas que se manejan en el Office, el Word son para textos, ¿verdad? El PowerPoint para presentaciones y pues bueno, las hojas de cálculo para hoja de cálculo, ¿verdad? Para cuando haces balances, estados de resultados y demás. Pero este tipo de documentos tiene que ser realizado en un procesador de textos, ya sea Word o cualquier otro que quieran utilizar o que tengan acceso, que sea un procesador de textos, ¿vale? ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? ¿Todo bien? Pues lo empezamos, maestra, y la próxima semana ahí las dudas te las preguntamos.
Claro, a ver, aquí Misael dice, el envío será también en el mismo formato, en Word. Sí, lo puedes convertir a PDF, ¿sí? Aquí la idea es de que cuando ustedes lo redacten en un procesador de textos y si lo quieren enviar en formato PDF para, pues, cuidar ahí que no se muevan algunas gráficas o algunas imágenes que ustedes quieran incluir, adelante, ¿sí? No pasa nada. El PDF, pues, es formato nada más para cuidar la integridad del documento, ¿ok? Y sí, como les comento, conforme vayan por ahí surgiendo alguna dudita, acuérdense, me pueden preguntar por medio del mensajero. Oiga, maestra, tengo duda en este tema o cómo ve este tema. Yo elegí este tema en base a esta problemática que quiero trabajar. Adelante, o sea, pueden ustedes preguntar para, pues, no esperarnos también a la próxima sesión, o sea, podemos irle avanzando. Si en estos, días ustedes tienen por ahí alguna idea, bueno, poder presentarla y a irla ya para, tener, pues, más avanzado, ¿verdad?, lo que viene siendo el documento. Ya casi creo que para darles el visto bueno en la próxima semana, ¿cómo ven? Sí, maestra. No me suena muy convencida, Isabel. Ahí más o menos con ¿Eh? miedito, pero bueno. No, no tengan miedo. Está sencillo. Nada más es cuestión de ponernos a pensar, ver cómo es que debemos de redactarlo. No pasa nada. Todos en algún momento hemos realizado por ahí proyectos de investigación pequeños. De hecho, cuando hacen su investigación y sus actividades, lo están haciendo, nada más que no lo están haciendo de esta manera tan formal que es el protocolo, ¿verdad? Entonces, Son muchos pasos. sí, son muchos pasos, pero luego viéndolo de manera, em, digamos, ordenada, pues se les va a hacer sencillo, ¿verdad? Todo depende del tema que quieran investigar, que eso es lo más difícil, el poder determinar, oye, bueno, ¿qué es lo que quiero? Porque en base a eso es que van a definir, pues, qué tanto van a tratar de investigar en el marco. Por eso es de que es uno de los pasos más importantes para bien de poder delimitarlo correctamente, ¿verdad? Que no se nos haga un mundo de información que tengamos nosotros que, pues, estudiar, ¿verdad? ¿Ok? Pero bueno. Maestra, Bueno, pues ¿el sí. tema del agua podría ser un tema? A ver, no escuché bien, Isabel, ¿El ¿me agua hace? podría ser un tema? El Sí, problema del agua que tenemos ahorita, por decir. Podría ser, sí, o sea, buscar una problemática que no está difícil para conseguir, ¿verdad? Y ya poner ese tema, pero sí encaja en este protocolo. sí. Además hay que definir, okey, ¿quieres ver el tema del agua? ¿Qué, específicamente qué problema? O O sea, la sea, escasez del agua que hay ahorita en Nuevo León, por decir. O sea, okey, la problemática en la que nos vamos a enfrentar cuando ya, pues mucha gente ahorita no tiene agua y se está enfrentando a ese problema, porque ya es un problema, ujú, ¿verdad? así es. Entonces, pudiera ser algo por ahí. Sí, así es. Ahí tu tema pudiera ser, sí, hay que delimitarlo, obviamente aquí en la zona norte, puedes poner específicamente en Nuevo León, ver por qué, ¿verdad? Fue que llegamos a esta situación y qué es lo que posiblemente se pueda hacer a futuro, ¿verdad? O qué pudiera ayudarnos a futuro para no volver a pasar por esto que estamos pasando, ¿verdad? Actualmente. Ok, Okey. sí, gracias. De nada, Isabel. Muy bien. ¿Alguien más, chicos, chicas?
Bueno, pues si no hay dudas, entonces pues estaríamos ya dando por finalizada nuestra sesión. Espero entonces, como les comento, cualquier duda relativa a este tema, acuérdense, estoy ahí por medio del mensajero. Y bueno, pues revisar por ahí los recursos que les comento, les voy a estar compartiendo varios ejemplos de cómo ir, que se den una idea de cómo se han redactado algunos protocolos para que ustedes pues más o menos sepan cómo poder redactar el suyo, ¿ok? Según el tema que ustedes elijan. Sí, me se pongan los ejemplos porque así como que nos abre más el panorama. Sí, sí, sí les voy a compartir ahí algunos para que se den una idea. Más o menos, obviamente, pues ese que se ponga de ejemplo, pues no va a ser eh, considerado para que alguien piense a un tema diferente, ¿ok? Claro, o sea, es nomás para tener la idea de cómo plantearlo, no, obviamente no vamos a usar ese tema, ¿verdad? Es Ok, nomás para tener una idea. una idea. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces por ahí se los comparto este video que está siendo grabado y bueno, la copia de esta presentación y por ahí también el ejemplo que les comento, ¿ok? Muchas gracias, maestra. Muy Bonito bien, inicio de semana. bueno, pues entonces lo sigo viendo en la plataforma, a ponernos a trabajar y bueno, pues estamos ahí viendo los avances en el aula. Gracias por su atención, que sigan pasando Gracias, que bonita tenga buena tarde. noche. Usted también. Igualmente.